días, hermanos, bienvenidos nuevamente a este estudio bíblico de día domingo, el primer domingo del 2021. Les quiero desear un muy feliz año nuevo. Aquí estamos otra vez, comenzando el año a los pies de nuestro Señor, escuchando atentamente su consejo, su palabra, adorándole, por supuesto, cantando estas hermosas alabanzas a nuestro Dios, con gozo, con gratitud, porque Él nos da la oportunidad de poder nuevamente comenzar este año como iglesia reunidos, aunque de una forma muy distinta a lo habitual, pero estamos reunidos, estamos congregados y eso es muy importante. Así que muy bienvenido a todos mis hermanos. Quiero enviar un cariñoso saludo a todos los que están conectados ahí. Que Dios les bendiga mucho en este nuevo año, Dios bendiga a sus familias y sigamos olvidando lo que queda atrás, dijo el apóstol Pablo, y extendiéndonos a lo que está por delante. Ya el 2020 quedó en el pasado, es historia, pues ahora tenemos que extendernos, mirar hacia nuestro Señor Jesucristo, seguir luchando, seguir manteniéndonos en la fe, en la comunión, en el amor, unos a otros que nos dio nuestro Señor Jesucristo, para así poder ser vencedores también, como dice la Escritura. Y lo vamos a mirar aquí en detalle. Así que Dios les bendiga, bienvenidos, y de inmediato entonces oramos a Dios y vamos a comenzar nuestro estudio. Les invito por favor a inclinar su rostro y vamos a orar a Dios. Dios, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de poder, Señor, vivir un nuevo día más de vida, Señor. Gracias te damos, Dios, por comenzar, Señor, este año en comunión, Señor, por poder estar juntos nuevamente, Señor, reunidos como iglesia, como congregación, como familia, Señor, ahí en el hogar. Yo te doy gracias, Señor, por cada una de las familias aquí representadas a través, Señor, de estos medios, Señor. Te pido, Dios, que tú bendigas cada hogar, que tú sustentes, Señor, que tú nos hables a nuestros corazones en esta mañana. Y por sobre todo, antes que nada, te pedimos, Dios mío, que nos perdones de todos nuestros pecados, de todas nuestras faltas. Limpia nuestro corazón y nuestra vida. Purifícanos, enséñanos, instrúyenos, Señor. Abre nuestra mente y nuestro corazón para recibir el consejo fiel de tu palabra, Señor, para así poder también, Señor, compartirlo, transmitirlo, poder aplicarlo, creerlo, Señor. Pedimos tu bendición en esta mañana por la enseñanza fiel de tu palabra. Abre nuestro corazón, Señor. Danos fortaleza, enséñanos, Señor. Te ruego, Dios, que tú, Señor, aumentes nuestra fe. Quites de nosotros la incredulidad. Quites de nosotros, Señor, todo temor, todo miedo a lo que pueda, Señor, suceder en el futuro. Sabemos, Dios, que nuestras vidas, Señor, están en tus manos. Y es por eso, Señor, esta mañana te pedimos que tu presencia se haga sentir en nuestros corazones en este día. Que tu Espíritu Santo inunde nuestro hogar en esta mañana, Señor. En cada rincón de nuestro hogar te ruego, Dios, que tu Espíritu Santo, maravilloso, Señor, llene nuestros corazones y abra nuestro entendimiento para poder, Señor, ver, Señor, con nuestros ojos espirituales que tú estás, Señor, sentado en tu trono alto y sublime, Señor. Por eso te rogamos en esta mañana, Señor, que nos permitas ver, Señor, espiritualmente, Señor, de que tú estás en control de todo lo que sucede en el mundo, de todo incluso lo que sucede con nuestra vida, de todo, Señor, y tú sabes todo lo que va a suceder con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra confianza en ti siempre, todos los días, Señor. Pedimos tu bendición esta mañana para que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas por medio y a través de la enseñanza de tu palabra. Oramos, Señor, y rogamos tu bendición en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Pueden saludarse ahí en el amor del Señor unos a otros con quienes estén ahí acompañados, escuchando la palabra el estudio de la palabra. Esta mañana yo les quiero pedir, por favor, que puedan abrir sus Biblias ahí en el libro de Ruth. En el libro de Ruth, en el capítulo 2. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Ruth, en el capítulo 2. Continuamos esta mañana estudiando la segunda parte en donde el año pasado habíamos quedado de estudiar. Leímos el año pasado leímos los primeros 12 versículos. Quiero ponerlos en contexto de lo que está sucediendo aquí para entender
lo que vamos a estudiar a continuación. En primer lugar, nosotros vemos que Ruth fue una mujer moabita, que ella decidió dejar su familia, su nación, sus dioses solamente, porque ella descubrió, dice, que el Dios de su suegra Noemí era un Dios justo, misericordioso y un Dios bondadoso y poderoso. Así que después que ellas hacen un largo viaje desde Moab a Belén, es decir, Noemí y Ruth, a través de ese caminar nosotros, recuerden ustedes que Ruth conoció a Dios, conoció su gracia, conoció su bondad, conoció su amor. Entonces cuando ellas llegan ahí a Belén, el Señor había enviado lluvias a su tierra, a la nación de Israel, la cual produjo abundante crecimiento del trigo, de la cebada, lo cual provocó abundantes cosechas para el sustento de su pueblo. Entonces, eso es lo que Ruth vio de Dios, un Dios misericordioso, un Dios compasivo, un Dios que es real y un Dios que pudo sustentar a su pueblo. Así que cuando Ruth y Noemí se establecen ellas en Belén, Ruth se acoge a una ley que Dios había establecido para todos los indigentes, para todos los pobres que no tenían alimento. Entonces Dios había establecido una ley en el Antiguo Testamento en donde decía que las personas cuando ellos comenzaran a cegar sus campos, ellos comenzaran a cosechar sus campos, que no recogieran todo el trigo, sino que dejaran algunos rastrojos, por decirlo así, para que los indigentes, para que los pobres, los que no tenían recursos, los que no tenían que comer, entonces vinieran detrás y comenzaran ellos también a recoger estos rastrojos y así poder llevar alimento a su casa. Entonces, esta era una ley social que Dios había establecido para su pueblo Israel, la cual Ruth se acogió a esta ley y la cual ella vemos nosotros que en los primeros versículos del capítulo 2, Ruth fue una mujer muy trabajadora desde la mañana hasta la tarde, todo el día, la cual su trabajo, su dedicación, su responsabilidad llamó mucho la atención del mayordomo y por lo demás también llama mucho la atención del dueño del campo, que el dueño del campo era Boaz, dice, quien ella sin saber, Boaz, vemos aquí que era pariente del marido de Noemí, lo cual ahí se aplica otra ley, la ley de la redención, es decir, Boaz podía redimir, dice a Noemí, la ley de la redención. Entonces vemos que Dios establece dos leyes, la ley de poder acogerse a este bien social, de poder obtener alimento para la casa, y número dos, la ley en donde un pariente cercano podía redimir, podía rescatar, dice, a los que, en este caso puntual a Noemí, que había quedado viuda. Entonces, en esta primera parte del capítulo 2, a modo de introducción, en esta primera parte del capítulo 2, nosotros podemos ver aquí dos principios fundamentales, o algunos principios fundamentales que Dios nos enseña aquí en estos primeros 12 versículos. Número uno, vemos nosotros aquí como principio que Dios compensa la decisión que el hombre toma de dejar todo y seguir al Señor. Así Dios compensó la decisión de Noemí y Ruth cuando ellas, en el caso puntual de Ruth, tomó la decisión de dejar su nación, de dejar su casa, de dejar sus costumbres, de dejar sus dioses, de dejar su tradición por seguir a Dios. Entonces, la primera enseñanza, cuando el hombre deja todo por Dios, todo por seguir a Dios, Dios compensa su decisión. Dios bendice su decisión cuando el hombre prioriza por sobre todas las cosas a Dios en su vida. Número dos, la segunda lección que nosotros vemos aquí, que no solo Dios compensa, que no Dios solo bendice, sino que Dios también conoce la motivación que cada persona tiene para servirle a Él. Es decir, Dios compensa de acuerdo a lo que, no solo la decisión, sino lo que hay en su corazón. ¿Qué fue lo que motivó a esa persona a seguir y servir a Dios? Dios mira el corazón. Segundo principio que vemos, no solo la decisión, sino la motivación que hay en su corazón. ¿Por qué decidió seguir a Dios? ¿Por qué decidió servir a Dios? Y número tres,
Cuando el hombre tiene buena motivación en su vida de servir a Dios por amor, por gracia, por agradecimiento a Dios, cuando tiene una buena motivación para servir a Dios, ¿sabe lo que hace Dios? Dios, en consecuencia a eso, Dios lo protege, Dios lo cuida, Dios lo sustenta y Dios cuida a todos los que le siguen y sirven con un amor verdadero. Estos tres principios fundamentales vemos aquí en estos primeros 12 versículos del capítulo 2 del libro de Ruth, la cual nosotros estudiamos la semana pasada. Y a continuación entonces vamos ahora a mirar y ver la respuesta que tiene Ruth frente a estas buenas atenciones que Boaz le da aquí. Vamos a leer entonces en sus Biblias, por favor, en sus Biblias ahí, en capítulo 2 de Ruth, versículo 13, dice así, para entender aquí lo que vamos a estudiar esta mañana, dice lo siguiente: y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí, y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y vos mandó a sus criados, diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quién había trabajado. Y dijo, el hombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Boaz espigando, hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Aquí nosotros vemos que Ruth responde a Boaz cuando Boaz le dice, quédate conmigo, ven acá, le dice, aquí tienes agua, aquí tienes sustento para que tú te puedas refrescar. Entonces, Ruth le dice a Boaz, le dice, ¿por qué tantas atenciones hacia mi persona? Entonces Boaz le dice, ¿sabes qué? Porque he oído, dice, que tú decidiste dejar tu pueblo, acompañar a tu suegra, cuidar a tu suegra y venir a una tierra en donde es totalmente desconocida para ti. Por tanto, Dios te cuida, Dios te protege, Dios te sustenta. Entonces, frente a estas bondades, frente a estas cosas que le dice Boaz en respuesta a su decisión, el versículo 13 dice aquí, dice, y ella dijo, Señor mío, dice, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Entonces Ruth se sintió muy considerada, se sintió muy querida, muy acompañada, y le declara que ella ha sido bendecida. Dice, Señor mío, he sido bendecida. Señor mío, dice, yo te doy gracias porque te he caído bien, porque soy de tu agrado, dice. Porque fíjate aquí en lo que ella dice. Dice, porque me has consolado, dice el versículo 2 del capítulo, capítulo 2,
Versículo 13, porque me has consolado, tus palabras, dice, tome nota de esto, tus palabras me han consolado, porque tus palabras han hablado al corazón de tu sierva, siendo yo desconocida, siendo yo extranjera, tus palabras me han provocado consuelo, tus palabras han sido palabras con cariño. Entonces, en esta primera parte nosotros vemos una gran representación de la condición del hombre. En este caso puntual aquí, Ruth representa al hombre sin Dios. El hombre sin Dios se encuentra en completa indigencia espiritual, sin derechos, solo recogiendo las obras del mundo. Así se encuentra el hombre sin Dios, el hombre extranjero, el hombre que viene de un mundo pagano, de un mundo idólatra, como lo fue Ruth, pero el hombre sin Dios que se acerca a Dios o decide buscar a Dios, se encuentra en esta condición y recibe de Dios, porque aquí vos también representa las palabras de gracia, de amor de nuestro Señor Jesucristo, las palabras de consuelo que nuestro Dios nos da a través de su palabra. Así es Dios con nosotros cuando Dios manifiesta su amor a través de su Hijo Jesucristo, cuando dice la Biblia que en estos postreros tiempos, dice, nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? ¿Qué hizo Jesús por el mundo? Jesús dio su vida mostrando su amor, mostrando su gracia, mostrando su misericordia. A través de la Biblia nosotros encontramos palabras de consuelo, palabras de cariño, palabras de gracia. Y no solamente eso, sino que también descubrimos y nos podemos dar cuenta que el Señor Dios no solamente se queda en palabras de consuelo, en palabras de cariño, sino que hay una acción. Él dio a su Hijo unigénito para morir en la cruz del Calvario, para que usted y yo podamos recibir esta gracia o ser parte o vivir esta gracia, esta misericordia, siendo nuestros corazones cada día consolados. Algo que, por decirlo de alguna manera, se nos ha olvidado a muchos de nosotros, especialmente en estos postreros tiempos. Porque en estos postreros tiempos estamos viviendo en tiempos de incertidumbre, en tiempos de mucha aflicción, de mucho temor, de mucho miedo. Pero el Señor nos dice esta mañana a través de esta palabra, el Señor nos enseña y el Señor nos dice, ¿sabes qué? Que debemos abrir nuestro corazón y encontrar en la palabra de Dios el consuelo, la paz, la confianza, la seguridad que Dios nos da. La Biblia nos dice claramente que la palabra de Dios es limpia. En Proverbio capítulo 30, en el versículo 5, dice textualmente, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No solamente la palabra de Dios es limpia, es pura, es transparente, que provoca un descanso, un alivio, un consuelo, sino que la palabra de Dios nos enseña de Dios y nos dice que Dios es nuestro escudo, nuestra fortaleza a los que en Él esperamos. ¿Se fija qué importante es conocer primeramente las palabras de Dios? Entonces, volviendo al punto aquí, las palabras de Ruth en respuesta a vos, en agradecimiento más bien, a las atenciones que vos tiene hacia su persona, dice, son la demostración que muchas veces, dice hermanos, la palabra de Dios ha influenciado civilizaciones. La palabra de Dios ha transformado vida. La palabra de Dios no solamente ha dado esperanza y paz, sino que la palabra de Dios alumbra nuestros corazones que están en tinieblas. La palabra de Dios nos inspira. La palabra de Dios ha consolado a millones de personas a través de la historia. Y eso nadie lo puede negar. Nadie lo puede negar porque así ha sido. Y lo mejor de todo esto, hermanos, que la palabra de Dios no solamente quedó en historia, sino que la palabra de Dios continúa haciendo su obra, continúa consolando corazones, dando esperanza, dando ánimo, dando fe, aumentándonos la fe, sacándonos de esta situación de aflicción, de dolor y poniéndonos nuestra mira, nuestros ojos espirituales, ¿en dónde? En Cristo Jesús. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente, como dice aquí, no solamente trae consuelo, paz, alivio al corazón del hombre. La palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, transforma el corazón del hombre, transforma el corazón del hombre, cambia su mente, cambia su corazón, lo cambia de dirección, hace decisiones radicales en su vida. Así que, de esta misma manera, como vos instruye a Ruth, de igual manera el Señor también nos da a conocer, a través y por medio de su palabra, sabiduría.
No solamente conocimiento, sino sabiduría. ¿Para qué? Para dirigir nuestra vida, para ser instruidos, para ser enseñados, para ser guiados. La Biblia dice, en 2 de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 19, dice lo siguiente, dice en relación a la palabra de Dios, Pedro dice aquí, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro dice aquí, tenemos la palabra profética más segura. Hermanos, ¿por qué estamos llenos de temor? ¿Por qué estamos llenos de miedo? ¿Por qué tenemos esa incertidumbre de lo que va a suceder en el futuro si nosotros confiamos y creemos en Dios? Si el 2020, hermanos, tú no fuiste muy dedicado, tú no fuiste muy entregado, seamos honestos, si tú no fuiste muy lector de la palabra de Dios, pues ahora Dios nos da, en este día, en este tiempo, Dios nos da la oportunidad para retomar, para leer la palabra de Dios, para tomar tu tiempo a solas con Dios, para dejar que las palabras de Dios conforten tu alma, te den esa confianza, te den esa paz, te den esa esperanza, como muy bien dice Ruth aquí, Señor mío, dice Ruth, halle yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Así es Dios con nosotros. Señor mío, tú has hablado a mi corazón. Señor mío, tú me has dado confianza, me has dado fe. Señor mío, cuando vengo a tu palabra, Señor, y medito en ella y leo a través de ella tu gracia, tu amor, tu misericordia, el gran amor que tienes para con mi vida, eso no me deja indiferente. Siendo yo un pecador, siendo yo un carnal, siendo yo un desleal contigo, un infiel contigo, siendo yo de esa manera, tu amor no cambia, tu fidelidad es maravillosa, tu amor inunda mi ser, tu amor me compunge mi corazón y me lleva al arrepentimiento, me lleva a la humillación y me lleva al arrepentimiento para pedir perdón y ser perdonado por ti. Eso es lo que en otras palabras está diciendo Ruth aquí. Pues el versículo 14 del capítulo 2 de Ruth, sigamos leyendo, dice, y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. ¿Sabe lo que está sucediendo aquí? Que no solamente vos se quedó en buenas atenciones a esta joven viuda, sino que la invita, dice, a comer con todo el equipo de segadores, ofreciéndole pan, dice, en donde se iba a hacer más apetitoso, dice, mojándolo ahí en la salsa, dice. Recordemos que, para ponerlo en contexto aquí, lo que está sucediendo aquí, debemos nosotros primero entender la cultura judía. Recordemos que la cultura judía, ellos eran muy cuidadosos en cuanto a comer de un mismo plato con otra persona, y más aún si era desconocida, como el caso de Ruth. Pero si la persona, el anfitrión en este caso, que es vos, si quería una amistad íntima con su invitado, si quería conocerlo aún más, entonces lo invitaba y le permitía que untara en su mismo plato el pan. Dice, lo que nos demuestra aquí claramente la primera señal de romance de vos y Ruth. Pero también nosotros vemos aquí cómo vos la invitas. Dice, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. O sea, mete tu mano ahí en el mismo plato para que comamos juntos, para que tengamos amistad, para que podamos conocernos más. Si bien es cierto, es la primera señal de romance, pero vos ni Ruth no están pensando ambos en ese tipo de cosas, sino que también dice que cuando ellos comieron, dice, comió hasta que se sació, dice, y ella guardó un poco, dice, de este alimento, de este grano tostado, de este potaje, dice, y lo guardó. Y lo que sobró, dice, lo guardó ¿para quién? Para Noemí, para su suegra, para llevarlo a su suegra aquella noche. Entonces, la actitud aquí que tiene vos como anfitrión, como invitando a Ruth a que comieran del mismo plato, representa la obra que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros pecadores, que sin tener ningún derecho, sin
siendo personas totalmente desconocidas. El Señor nos invita a su mesa a compartir el pan y el vino, como lo vamos a hacer hoy esta mañana. Él nos invita a su mesa, en donde el pan es señal de su cuerpo que fue partido por todos nosotros. El vino representa la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario para que usted y yo hoy día tengamos la oportunidad de venir confiadamente a Él. O sea, cuando yo vengo a las palabras de Dios, yo no solamente recibo aliento, consuelo, esperanza para mi vida, sino que también conozco el amor de Dios manifestado a través de su Hijo Jesucristo, quien me perdona, quien me purifica, siendo yo un desconocido, un pecador. El Señor me invita a su mesa, a compartir con nosotros, a tener ese tiempo de intimidad, a que podamos tener esa confianza, dice. Y el Señor fue quien inició este pacto, no nosotros. Jesús dijo, esta es la copa del nuevo pacto. Jesús, desde el Antiguo Testamento, Dios ha iniciado los pactos, los compromisos para con el hombre, por una sola razón, por una sola razón. Y esa razón no es los méritos, no es la meritocracia, al contrario. El hombre no se merece absolutamente nada, el hombre no merece absolutamente nada. ¿Qué movió a Dios a hacer los pactos con el hombre? ¿Qué movió a Dios a entregar a su Hijo Jesucristo? El amor. El amor. El amor, su gracia, su misericordia. Entonces, la actitud que tiene vos de invitar a Ruth a venir a Él y a compartir del mismo plato simboliza y representa a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos invita a venir a Él? ¿Quién nos invita a venir a Él? Y cuando nosotros venimos a Él y comemos del mismo plato con el Señor, estamos siendo íntimos amigos con nuestro Señor Jesucristo, miembros de su familia, miembro y parte importante de la familia de Dios, el cual eso nos da un derecho. ¿Qué derecho? Eso nos da un derecho de tener un lugar en el cielo. Cuando Jesús venga a buscarnos, cuando Jesús nos llame a su presencia, que es lo que todos esperamos, Jesús nos va a llevar a un lugar en donde nos vamos a sentar a su mesa, en donde en esa mesa Jesús va a hablar a nuestro corazón como vos habló al corazón de Ruth. Jesús va a venir hablando a nuestro corazón y va a seguir hablando a nuestro corazón. La palabra de Dios es la que nos impulsa, la que nos anima, la que nos alienta. La palabra de Dios es la que nos mantiene firmes, en fe, en confianza. La palabra de Dios provoca en nosotros madurez espiritual, crecimiento espiritual y fe. Y fe. El Salmo 33:11 dice en relación a la palabra de Dios, la llama como el consejo. Dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Entonces eso nos lleva también, hermanos míos, a hacer una reflexión personal. ¿Está usted escuchando el consejo de Dios a su vida? Porque el consejo de Dios permanece para siempre, no la promesa, sino el consejo de Dios permanece para siempre. Los pensamientos de su corazón son para todas las generaciones. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? El Señor dice a través de Jeremías que el Señor tiene pensamientos de paz y no de mal. Esos son los pensamientos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por lo tanto, permanecer escuchando las palabras de Dios que hablan a nuestro corazón nos da este aliento, nos da esta esperanza, nos da esta seguridad, que si nos mantenemos firmes y fieles, vamos a estar con Cristo en la eternidad. Romanos capítulo 15, versículo 4, el apóstol Pablo también dice algo muy similar a esto. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, refiriéndose a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, dice, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos, ¿qué? Esperanza. Por lo tanto, hermanos míos, si yo no leo constantemente la palabra de Dios, y cuando hablo de leer estoy también adosando la responsabilidad de poder leer meditativamente, con meditación, con los ojos de mi alma. No sé si me explico. Meditando, escuchando la palabra de Dios. Con calma.
Es muy importante, hermanos, que tú puedas hacer este ejercicio este nuevo año ya, donde tú hagas el hábito, la disciplina, la responsabilidad de poder meditar en la palabra de Dios, de poder estudiar la palabra de Dios. Porque a fin, al estudiar la palabra de Dios, el propósito es tener paciencia, consuelo y esperanza. Esperanza. Así que dejemos de escuchar las voces del mundo, porque cuando escuchamos las voces del mundo, ¿sabe lo que va a provocar eso en nosotros? Nos vamos a desanimar fácilmente. Nos vamos a desanimar fácilmente. Por esa razón, hermanos, debemos escuchar la voz de Dios por medio de su palabra, porque así nuestro corazón se va a alentar. Esta figura que nosotros vemos aquí de la invitación que Dios hace a Ruth, le dice, ven, siéntate a mi mesa, comparte con todos mis trabajadores, tú tienes un lugar importante aquí, por favor mira, toma el pan, pon el pan aquí en el plato, es decir, seamos amigos, seamos uno, tengamos esta amistad, tengamos este compañerismo, tengamos esta hermandad. Y Ruth todavía yo creo que está un poco choqueada, por decirlo de alguna manera, porque dice, ¿cómo este hombre está mostrando tanta bondad hacia mi persona si no me conoce? Pues así es Dios con nosotros. De la misma manera Dios es con nosotros. Y esta figura representa claramente el amor de Dios, el amor de nuestro Señor Jesucristo, quien no solamente nos da palabras de consuelo, de paz y de esperanza y de seguridad, sino que también Él nos invita a ser parte de Él, a ser uno con Él, a estar en comunión con Él, a conocerle más. Hay otra ilustración muy similar que tiene que ver mucho también con la condición del hombre y la invitación que Dios nos hace. En el Antiguo Testamento hay una historia que habla acerca del rey David. El rey David, cuando él asumió su cargo, ya había muerto Saúl y ya había muerto Jonatán, su amigo más querido. Entonces, en una tarde dice la Escritura que David comienza a hacer un recuerdo de los buenos tiempos que pasó con Saúl, los buenos tiempos de amistad que pasó con Jonatán. Entonces David dice, ¿habrá alguien, dice pensando en voz alta, habrá alguien en quien yo pueda, dice, hacer bien de la casa de Saúl, de la casa de Jonatán? ¿Habrá alguien a quien yo pueda compensar o más bien recordar o hacer bien en agradecimiento a la amistad que tuve con Jonatán? ¿Habrá alguien a quien yo pueda manifestar ese cariño, ese aprecio, ese amor? Entonces había un hombre, Siba se llamaba, y le dice, Señor, sí, mira, yo conozco a alguien, yo sé de alguien que es más, dice, es hijo de Jonatán. Entonces David abrió sus ojos, se sorprendió, se impactó porque él no sabía. Le dice, por favor, mande a buscarlo, tráiganlo de inmediato a mi palacio. Entonces van y van a buscar al hijo de Jonatán, que se llamaba Mefiboset. Entonces Mefiboset, cuando era pequeño, tuvo un accidente. La nodriza que lo cuidaba, cuando tuvo que huir de una situación, entonces se tropezó la nodriza y cayó sobre el bebé, que era Mefiboset, y golpeó fuertemente su cadera, dejándolo lisiado de ambas piernas. O sea, Mefiboset creció con esa discapacidad, no podía mover sus piernas. Entonces fueron a buscar a Mefiboset, ya mayor, lo fueron a buscar. Entonces, cuando traen a Mefiboset a los pies, o traen a Mefiboset ante el rey David, dice la Biblia en 2 de Samuel capítulo 9, versículo 6, dice, textualmente dice, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. ¿Quién se postró sobre su rostro y quién hizo reverencia? Mefiboset. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo
para que mires a un perro muerto como yo. La condición lisiada que tenía Mefiboset, impedido de ambas piernas, paralizado completamente, es la condición del hombre que está en pecado. El hombre que está en pecado es como Mefiboset, está paralizado. No puede moverse a ningún lado. Está bloqueado, está choqueado. Así es el hombre que está lejos de Dios, que está en pecado. David representa el amor, la gracia, la misericordia que nuestro Señor Jesucristo nos mostró al dar su vida en la cruz del Calvario para que tú y yo tengamos esta oportunidad. Así como David le dice a este hombre, quien estaba a sus pies impedido de ambas piernas, postrado y estaba lleno de temor. ¿Por qué Mefiboset estaba lleno de miedo, lleno de temor? Que David lo pudo percibir y David le dice, no tengas temor. ¿Por qué Mefiboset estaba lleno de temor? Porque Mefiboset sabía que David lo podía matar. Porque eso era tradición, porque eso era cultura, porque eso era tradición, aunque mala tradición. Pero eso era lo que se esperaba a los hijos de los reyes anteriores. Y por esa razón dijo Mefiboset, aquí yo muero. Aquí yo muero. Y no puedo escapar porque no me puedo mover. Aquí yo muero, aquí me entrego. Y estaba lleno de temor, lleno de miedo. Por esa razón, cuando David llama por nombre a Mefiboset, ¿cuál es la respuesta de Mefiboset? He aquí tu siervo. Cuando le dice he aquí tu siervo, está reconociendo su condición. Haz de mí lo que tú quieras, me merezco la muerte. Así somos nosotros cuando llegamos a los pies de Cristo, impedidos por el pecado. Así somos nosotros. Pero Dios nos dice no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor. Así es Dios con nosotros cuando Él nos perdona. Él hace misericordia por amor. Él nos devuelve la esperanza, nos devuelve la paz, pone paz en nuestro corazón, nos da esperanza, nos da seguridad y aparte de todo esto, ¿sabe lo que nos da? Un lugar en el cielo. Cuando David le dice a Mefiboset, y tú comerás siempre a mi mesa. Así también cuando vos invitó a Ruth, tú ven y come conmigo del mismo plato. Así es Dios con nosotros. Tú comerás conmigo en mi mesa, tú vas a estar conmigo en mi mesa, dice el Señor. Y siempre debemos nosotros reconocernos en humildad. ¿Quién, como dijo Mefiboset, quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Así somos nosotros también. Nuestra condición de humildad siempre debe ser eso. No debemos creernos lo que somos alguien. No somos nada, somos como un perro muerto delante de Dios. Eso somos. Y es triste ver personas que se creen algo, se creen superior. Dios mira el corazón, no te olvides de esto. Lo que aprendimos anteriormente, Dios mira el corazón, Dios mira la intención, con qué ánimo, con qué motivación servimos a Dios. Tenemos un lugar entonces, hermanos, como Ruth, como Mefiboset. Nosotros también, los que hemos sido perdonados por Cristo Jesús, tenemos un lugar reservado en la mesa del Señor. Cuando nosotros lleguemos al cielo, hay un nombre, hay un lugar en donde tiene ahí nuestro nombre. Pero ¿sabes qué, hermanos míos, que tenemos que hacer en esta tierra? ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Tenemos que ser vencedores, tenemos que seguir luchando contra nuestra carnalidad, contra nuestro pecado, contra las tentaciones. En el libro de Apocalipsis, en el último libro del Nuevo Testamento, no lo vamos a leer obviamente, pero en el libro de Apocalipsis, en los primeros 3 capítulos, se repite 8 veces la frase al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Por ejemplo, dice, al que venciere le daré la corona, al que venciere le daré que se siente conmigo, al que venciere le haré columna del templo, etcétera, etcétera, etcétera. Palabra clave, al que venciere. Hermano, esta vida es una lucha. Pablo dice que nosotros tenemos que ser como los atletas. Los atletas para ganar la carrera, ¿qué tienen que hacer? Tienen que prepararse, tienen que ser disciplinados, tienen que entrenarse, tienen que tener una rutina, tienen que tener una dieta, tienen que abstenerse. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro campeón, el gran tenista Chino Ríos, ¿cierto? El número 1 del mundo, qué sé yo. Ahora ya no voy a hablar de él, pero lo que voy a hablar es cómo él llegó a esa situación, cómo él llegó a ser el número 1. Él tuvo que abstenerse, él tuvo que disciplinarse, él tuvo que decir que no, él tuvo que decir que no a muchas cosas, porque él tenía un objetivo claro. Todos los campeones del mundo, si tú miras sus vidas, cómo ellos se disciplinaron, cómo ellos trabajaron, cómo ellos fueron responsables, cómo ellos se tuvieron que
negar de muchas cosas para poder alcanzar su meta, así también debemos ser nosotros. Aunque dice el apóstol Pablo que el ejercicio corporal para nada aprovecha, si bien es cierto el ejercicio espiritual, el ser responsable, disciplinado, buscando a Dios, eso nos va a dar esa lucha, ese deseo, esa fuerza para seguir luchando en esta vida contra todo lo que hay en el mundo. Hermanos, debes disciplinarte, debes ser responsable, debes buscar a Dios. La vida del creyente aquí en la tierra, hermanos, es una lucha constante que tenemos contra un enemigo en particular, no nosotros, no las diferencias que podamos tener, no, hermanos míos, tenemos un enemigo en común que quiere arrebatarnos la salvación. Ese se llama Satanás, el diablo, el cola de flecha, como quiera llamarle usted. La vida del creyente es una lucha, porque Satanás nos quiere arrebatar esta salvación con nuestra carnalidad, con nuestro pecado. Debemos permanecer en Cristo Jesús, escuchando y obedeciendo sus palabras que hablan a nuestro corazón y manteniéndonos en oración. Siempre, hermanos míos, téngalo por seguro, vamos a ser vencedores. Sigamos leyendo, por favor, en Ruth capítulo 2, versículo 15. Luego se levantó para espigar, ¿quién? Ruth, después que tuvo ese tiempo de comunión, de compañerismo, de comer del mismo plato, de conocerse un poco más, de sentirse muy querida, muy en confianza, muy esperanzadora esta relación. Ruth sabía cuál era su responsabilidad. Se levanta inmediatamente. ¿Para qué? Dice el versículo 15, se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espiga entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada y lo tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Podemos destacar aquí otra característica importante del carácter de Ruth, que en primer lugar ella no se aprovechó de la buena voluntad de vos, es decir, bueno, si ahora ya que entramos en confianza voy a descansar un poquito más, conozcámonos más, echemos toda la tarde para que podamos conversar, para que podamos compartir. Dice aquí textualmente, se levantó para trabajar. Sabía cuál era su prioridad, sabía cuál era su responsabilidad. Característica importante de un creyente, de un hijo de Dios que no se aprovecha de la buena voluntad. En este caso Ruth no se aprovechó de la buena voluntad que vos tuvo hacia ella en atenciones especiales, sino que ella siguió realizando su trabajo con dedicación. Fue una mujer responsable, fue una mujer prudente. Características que se destacan de un verdadero creyente, hijo de Dios, que es temeroso de Dios. ¿Sabes cómo tú puedes notar un creyente temeroso de Dios? Es que es un hombre prudente, es un hombre responsable en su trabajo a Dios como lo fue Ruth. No se aprovecha de las circunstancias, no saca ventaja, sino que es un hombre responsable, prudente, porque entiende que está trabajando a Dios, que no solamente mira lo externo, sino que mira la verdadera motivación del corazón. Y esta actitud que tuvo Ruth de trabajar, de ser dedicada, de ser responsable, permitió que vos le diera a ella cuidados, protegiéndola. Vos usa su autoridad para decirle a los segadores, no la avergüencen, no la reprendan, no la regañen. O sea, la cuida a espaldas de ella, no sé si me explico. Ella no tenía idea, pero su actitud de prudencia, de responsabilidad, de ser una mujer ubicada, de ser una mujer que su responsabilidad era trabajar y trabajar para llevar el sustento a su casa, no aprovecharse de la situación, ¿qué provocó? ¿Qué provocó en vos? Vos provocó, dice, esta mujer es muy responsable, cuídenla, cuídenla, no la regañen, no la reprendan. Una persona que es temerosa de Dios, que es cuidadoso de Dios, tenlo por seguro, de acuerdo a este principio que vemos aquí, Dios te va a sustentar, Dios te va a cuidar, Dios te va a proteger, Dios te va a guiar, Dios te va a instruir. Algo muy importante, Dios te va a instruir, porque fíjate aquí, vos da instrucciones a sus trabajadores, sean considerados. De hecho, es más, dejen caer algunas gavillas de trigo a propósito para que ella recoja. Porque vos también querías bendecir a Ruth. Así es Dios con aquella persona que es temeroso de Dios,
con aquella persona que es responsable con Dios, con aquella persona que es dedicado, con aquella persona que su prioridad es Dios y sabe lo que debe hacer para Dios, es trabajar para Dios con un corazón dispuesto. Esa es, hermanos míos, si tú puedes entender esta mañana, la clave, si puedes llamarlo, la clave del éxito para el creyente. La clave del éxito para el creyente que es temeroso de Dios, es un creyente responsable, es un creyente prudente. Y cuando eres responsable, prudente, dedicado con Dios, cuando tu prioridad es Dios, Dios te cuida, Dios te protege, Dios te sustenta. Así lo vemos en propósito aquí. Así lo vemos lo que está en esta ilustración, en esta situación. Y otra cosa importante que aquí tú debes lograr captar, que Dios no te va a dar las cosas en bandeja, sino que aquí, mira lo que dice vos. Vos le da instrucciones a sus trabajadores y le dice, dejen caer algunas gavillas. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque vos quería bendecir a Ruth. Quería bendecir a Ruth, pero no quería deshonrar su dignidad convirtiéndola en un caso de caridad. ¿Cómo así? Vos no quería que todos dijeran de Ruth, pero es que ella es pobrecita, es que... No. Ruth, siendo pobre, trabajó, fue responsable. Debes trabajar, no debes esperar que Dios venga en bandeja, ojalá fuera así. Pero no es así, porque Dios también ejercita nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades para ponerla en práctica al servicio de Dios, al servicio. En otras palabras, hermanos míos, así como Ruth hizo lo posible, ¿qué era lo posible para ella? Recoger, ser dedicada y recoger estas espigas y reunirlas. Así tú también tienes que hacer lo posible. ¿Y qué es lo posible? Lo posible es que seas responsable con Dios, que seas dedicado con Dios, que tu prioridad sea Dios. Si Dios no es tu prioridad, no esperes que Dios te bendiga, porque tu prioridad no es Dios. Debes buscar a Dios, debes ser responsable. Si el año 2020 no fuiste responsable ni dedicado y tu prioridad no fue Dios, pues ahora Dios te da la oportunidad de comenzar de nuevo. Decide, busca a Dios. Sé responsable con Él, entrega tu vida a Él. Dios no te va a avergonzar, Dios no te va a reprender, o no va a permitir que te reprendan o te regañen. Tienes que hacer lo posible, porque lo imposible lo hace Dios. Lo hace Dios. Entonces, aunque la gente fue generosa, fue muy generosa con Ruth, ella no dejó de trabajar duro. Esa es otra cosa importante. Fue muy generosa. Ella no dejó de trabajar. Desde que salía el sol hasta que se ocultaba en el horizonte, vemos ahí, Ruth trabajaba fielmente a Dios. Ahora, es interesante destacar aquí la observación minuciosa que hace el escritor de este libro, especialmente del trabajo de Ruth, porque el escritor dice aquí, de Ruth, dice que ella recogía las gavillas. Número 1, recogía las gavillas desde el suelo para luego amontonarlas. Número 2, luego tenía que separar el grano de la paja. Número 3, amontonar el trigo para después levantarlo así, tirarlo al aire, dice, para dejar caer el grano puro y la paja se la llevara. Entonces, y número 4, guardar todo el trigo limpio para tener alimento con su suegra Noemí. O sea, era trabajo. Y el escritor destaca el trabajo de esta mujer. Recogía las gavillas, limpiaba el trigo, sacaba el trigo de la paja, amontonaba el trigo, hacía montoncitos, lo lanzaba al aire, limpiaba el trigo y cuando caía el grano puro, lo recogía, yo creo, en una cesta, en una bolsa, no sé, en un recipiente para tener alimento. O sea, aquí tenemos una enseñanza, hermanos míos, una enseñanza pero espectacular, un tesoro que nosotros debemos aplicar y hacer, de cómo nosotros debemos sacar provecho al máximo de la palabra de Dios cuando nosotros nos dedicamos a estudiar en profundidad, libro por libro, capítulo a capítulo, versículo a versículo, para no rehuir el consejo de Dios de nuestra vida. Escarbar, escudriñar, estudiar, pero también ser responsables, ser trabajadores, ser minuciosos, ser detallistas en nuestros trabajos. ¿A quién? Hacia Dios. Y cuando hablo de trabajo de Dios y hacia Dios, no solamente me refiero, y ponga mucha atención en esto, no solamente me refiero al trabajo que se hace dentro de la congregación. Cuando hablamos de trabajo a Dios, ese trabajo también se realiza en el hogar.
ese trabajo también se realiza en tu casa, ese trabajo también se realiza, ese trabajo responsable y prudente también se realiza responsablemente en detalle con tus hijos, con tu esposa, sirviéndoles siempre a ellos. A eso se refiere aquí. Porque eso es lo que hace un siervo. Eso es lo que hace un siervo de Dios. Entonces, el trabajo que hizo Ruth responsablemente, dedicado, 100% concentrado en su trabajo, minucioso, detallista, fue muy beneficioso no solamente para ella, sino que también para su suegra, porque dice la Escritura que un efa, dice, que logró reunir ella, un efa, dice, equivalen más o menos a más de 20 kilos de cebada. ¿En dónde pudieron comer? ¿Te fijas qué importante es ser responsable en el servicio a Dios, minucioso, temeroso, dedicado, como prioridad? El servicio a Dios, ¿qué va a provocar? Un beneficio a tu vida en medio de estos tiempos, en medio de estos tiempos. Cuando el creyente es disciplinado en leer la palabra de Dios, en creer en la palabra, en guardar la palabra de Dios en su corazón, ese creyente se va desarrollando espiritualmente. Su fe va aumentando, va adquiriendo sabiduría, no solo conocimiento, sino va adquiriendo sabiduría de Dios y su corazón se hace cada vez más sensible a la voz del Señor. Y eso le permite también compartir. ¿Con quiénes? Compartir la bendición como lo hizo Ruth con Noemí, compartir la bendición con su prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Tu esposa, tus hijos, tu casa, tus compañeros de trabajo en donde tú estás. Ese es tu prójimo. Porque tu corazón está lleno de Dios, lleno de gracia, de misericordia, del Espíritu Santo, y eso tiene que fluir, ¿Y dónde va a fluir? A los que tienes a tu alrededor. ¿Y de qué manera fluye? No solamente en palabras, no solamente en conocimiento, no solamente en cosas atractivas que uno puede decir, sino que en tu vida, con tu actitud, con tu forma, con tu dedicación, con tu responsabilidad, tú llegas a ser luz para el mundo. Porque la gente no lee la Biblia, ya siempre lo he dicho esto y ustedes lo saben. La gente no va a leer la Biblia, la gente va a leer recién la Biblia o le va a llamar la atención leer la Biblia cuando vea que tú no solo crees en la Biblia, sino que tú vives la Biblia, siendo responsable, siendo cuidadoso, siendo dedicado, siendo lleno de amor, de gracia y misericordia. Entonces, llega al encuentro con Noemí, terminó el día de trabajo y le dice lo siguiente, Ruth capítulo 2 versículo 19, cuando llega Ruth con estos casi 20 kilos de cebada a su casa, dice, y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Todavía aquí Noemí no capta. Dice, bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la Moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra. Mira aquí lo que sucede, el efecto que provoca el trabajo, la dedicación, la responsabilidad, la prudencia, el temor de Dios que tiene Ruth, lo que provoca en su suegra, Noemí. Permitió que Noemí cambiara ahora su actitud, porque Noemí, cuando Ruth le cuenta, Noemí dice, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. O sea, esta expresión de Noemí es una expresión de esperanza. ¿Y por qué los llevo a esto? Recuerda cómo llegó
anímicamente Noemí a Belén cuando va entrando Noemí, me imagino yo, con Ruth a Belén y le dice, pero ella, ¿no es ella Noemí, la esposa de Elimelech, que salieron de aquí con sus 2 hijos? Entonces, ¿se acuerda? Cuando todos dicen, pero si es Noemí que vuelve de Moab, pero si ella es Noemí. ¿Y cuál fue la respuesta de Noemí? La respuesta de Noemí se encuentra en Ruth capítulo 1, versículo 20, cuando todos la reconocieron que era Noemí y que venía de Moab. Dice, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? O sea, en otras palabras dice, no me llames Noemí, no me llamen Noemí, sino que llámame Mara, porque llena de amargura estoy. Pero aquí su reacción, su expresión es distinta, sea Él bendito. Es una expresión, hermanos míos, de esperanza, es una expresión de luz, es una expresión de vida, es una expresión de gozo, es una expresión de oportunidades. Hermano, cuando tú como Ruth te dedicas a buscar a Dios responsablemente, cuando tú como Ruth te dedicas en solamente buscar a Dios, empaparte de Él, tener amistad con Dios, hacer amistad con Dios, obedecer a Dios. Cuando Jesús dice, venid, dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Cuando tú abres la puerta de tu corazón, invitas a Jesús a tener esa comunión, esa intimidad con Él, eso va a provocar un efecto. ¿En dónde va a provocar ese efecto de ánimo, de esperanza, de tener esta reacción? ¿En dónde? En tu esposa, en tu esposo, que están desanimados, que están acongojados, que están tristes, llenos de miedo de lo que puede suceder en el mundo, de lo que puede suceder con la bendita vacuna, que si viene, que no viene, que la nueva cepa, que no vino la cepa, que están cerrando la frontera. Ese no es tu esperanza. Tu esperanza no está en el mundo, tu esperanza está en Cristo Jesús. Entonces, cuando tú tienes esa comunión con Dios, tú contagias a otros, tú compartes con otros esa esperanza. Mira lo que hace Ruth. Ruth simplemente fue obediente. Ella obedeció. Ella no conocía, ella obedeció. Ella se acogió a la ley de Dios, ella fue obediente a la ley de Dios. Y mira lo que provocó esperanza en quién. En Noemí, su suegra, al decir, sea bendito, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los muertos. Tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Dios no solamente nos da esta esperanza a nosotros, sino que también esta esperanza se comparte con otros que no tienen esperanza, hermanos míos. Esta esperanza que Dios te ha dado, esta relación personal que tú tienes con Dios, esta intimidad que tenemos en la mesa con Cristo, se comparte con otros. Y luego le dice aquí, Noemí le comenta y le dice, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Uno de los que pueden redimirnos. Vamos a través de este libro a encontrar mucho la palabra Goel, redimir, redención. Entonces, nosotros miramos y vemos que es importante tener esta experiencia personal con Dios. La experiencia de gracia que tuvo Ruth le dio gran esperanza a Noemí de que su pariente los podía redimir. ¿Quién? Vos era su pariente, los podía redimir. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, ¿sabes tú que Él nos dio esa esperanza de vida eterna? Y esa esperanza siempre nos debe mantener, hermanos míos, animados y expectantes a lo que se viene. Porque aunque todo el mundo señala que todo está mal y se viene de mal en peor, para los creyentes es una esperanza, para los que creemos en Cristo, para los que nos hemos sentado a su mesa, como lo vamos a hacer ahora, con conocimiento, con conciencia. El hecho de sentarnos a la mesa con Cristo y compartir el pan y compartir la copa no solamente debe ser una tradición más, eso tiene un significado, tiene un simbolismo. Que antes de venir a la mesa del Señor debemos humillarnos delante de Dios y pedir perdón a Dios.
Todo el mundo hoy día, incluso los creyentes, como dice el apóstol Pablo, vemos por espejo oscuramente. No entendemos todo porque vemos como espejo oscuramente. Pero más entonces veremos, dice, cara a cara. ¿A quién? Vamos a ver a Jesús. Tenemos que ser fieles, tenemos que ser perseverantes, constantes. Ahora dice el apóstol Pablo, conozco en parte. Sí, nosotros conocemos en parte las cosas que están sucediendo. Pero entonces conoceré cómo fui conocido. ¿Cómo piensas tú? ¿Cuál es la opinión que Dios tiene de ti? ¿Sabes cuál debe ser la opinión que Dios debe tener de cada uno de nosotros? Y que Él nos va a expresar cuando estemos allá, cuando entremos al cielo. ¿Sabes cuál va a ser? Fiel. Fiel. ¿Eres fiel a Dios? ¿Eres fiel a Dios en la comunión personal con Él? ¿Eres responsable en esa comunión personal con Dios? Y ahora permanecen, dice el apóstol Pablo, la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos, ¿qué es? El amor. Cuando yo tengo esa comunión íntima con Dios, ya no tengo enemigos. No tengo enemigos. ¿Sabes por qué? Porque el amor de Dios que está en mi vida no me permite tener enemigos. ¿Me entiendes? Porque eso es lo que hace el amor, es el amor de Dios, no mi amor. El amor de Dios que llena e inunda mi ser, inunda mi corazón. Eso tú necesitas esta mañana, estar lleno del amor de Dios. Lleno del amor de Dios. Vamos a orar a Dios y dar gracias a Dios esta mañana por su amor, su misericordia y la oportunidad que Él nos da. Vamos a orar a Dios. Vamos a humillarnos delante de Dios. Y antes de venir a la comunión, a la Santa Cena, vamos a humillarnos delante de Dios y le vamos a pedir a Dios que Él nos perdone. ¿Quieres tú orar a Dios esta mañana y pedir a Dios que nos perdone de todos nuestros pecados? Y que podamos esta mañana hacer un compromiso real y verdadero con Dios de mantenernos fieles, obedientes, fieles, responsables como Ruth, trabajando desde la mañana hasta la noche, dedicada, responsable, haciendo un trabajo minucioso. Que ese sea nuestro trabajo también en responsabilidad con Dios. Y me refiero especialmente a los que tenemos la oportunidad de trabajar en un ministerio específico dentro de la obra de Dios. No hay mayor honra que trabajar en la obra de Dios. ¿Por qué no nos humillamos delante de Dios esta mañana y pedimos, antes de pasar a la comunión, la Santa Cena, que Él nos perdone de todos nuestros pecados? Que nos perdone nuestra negligencia, nuestra irresponsabilidad. Hemos sido irresponsables y negligentes. Hemos tomado muy a la ligera y muy superficial la responsabilidad que Dios nos ha dado. Lo hemos medido, nuestra responsabilidad, nuestro trabajo que tenemos, los dones, los talentos, las capacidades que Dios nos ha dado para servir en su obra. Lo hemos tomado como un trabajo más o una capacidad más de todas las que hemos tenido en la vida. Y esto no es así, hermano. Esto es distinto. Esto es distinto. Esto es algo que nosotros debemos desarrollar, crecer, aumentar. No hay mayor honra esta que haber sido llamado por Dios al ministerio. Es una honra que Dios nos haya dado, que hemos mirado muy livianamente, muy superficial. Decida esta mañana servir a Dios, como aquel hombre, como Josué, que alguna vez dijo, yo y mi casa voy a decidir, voy a servir a Jehová. Escojan ustedes a quién sirvan, pero yo y mi casa voy a servir a Jehová. Que esas sean nuestras palabras esta mañana. Yo y mi casa voy a servir a Jehová. Yo y mi casa voy a servir a Dios. Oramos. Señor, nos postramos delante de ti esta mañana. En primer lugar, Señor, humillados, suplicando que nos perdones de todos nuestros pecados. Perdónanos, Señor, por haber sido negligentes e irresponsables en nuestra labor y responsabilidad que tú nos has encomendado, en la cual tú nos has confiado. Perdónanos, Señor, por haber sido irresponsables, Señor. Por haber sido, Señor, negligentes, Señor. Por haber tomado, Señor, esta responsabilidad que tú, el Rey de Reyes, el que murió por la iglesia, el que dio su vida por la iglesia, y aún así nos has confiado el cuidado de tu iglesia a nosotros, pecadores infieles. Y hemos fallado, Señor, perdónanos esta mañana. Perdónanos, Dios, por haber mirado en menos esa gran responsabilidad que tú nos has confiado, Señor, del servir en tu obra. Perdónanos, Dios. Y limpia nuestros corazones y nuestras vidas.
Danos una nueva oportunidad para poder servir, Señor, y ser hallados fieles cuando tú nos llames a tu presencia, ser hallados fieles. Que tú nos digas en aquel día, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Que esas sean nuestras palabras de consuelo, de gratitud o de recompensa, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a ser temerosos, prudentes, responsables, como lo fue esta mujer Ruth. Ayúdanos a ser minuciosos, detallistas, preocupados, Señor, por el prójimo. Porque eso no solamente nos beneficia a nosotros, sino que también beneficia a nuestro prójimo. Ayúdanos, Dios. Aquí están nuestras vidas, nuestros cuerpos, como sacrificio vivo ante tu altar. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor. Y limpia nuestro corazón y nuestra vida. Lo pedimos todo, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Vamos a compartir la comunión, la Santa Cena. Les voy a pedir por favor que puedan tomar el pan y el jugo que tienen ahí en sus manos. Y vamos a leer la escritura que el mismo Señor Jesucristo, cuando Él reunido en su mesa con sus discípulos, sabiendo y entendiendo la verdadera motivación que cada uno de ellos tenía, como también el Señor Jesucristo entiende y conoce la verdadera motivación y la verdadera decisión, si nuestra decisión esta mañana y nuestra oración fue real o fue superficial, el Señor conoce. Aún así el Señor nos invita a venir a su mesa, comiendo el pan, tomando el jugo, en representación de que el pan es el cuerpo, representa el cuerpo que fue partido por Cristo, que fue partido por todos nosotros. Su cuerpo, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, fue partido por todos nosotros. El jugo representa la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario por todos nosotros, para que tú y yo fuésemos limpios y podamos entrar confiadamente al trono de la gracia esta mañana. Jesús dice lo siguiente: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Comamos juntos el pan. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Tomemos juntos el jugo. Y os digo, dice el Señor Jesucristo, una promesa que nos debe llenar de esperanza, una promesa que nos debe llenar de gozo, de gratitud, una promesa que debe levantar nuestra cabeza y mirar de que nuestra redención está muy cerca, más de lo que nosotros pensamos y creemos. Porque Jesús dice aquí: yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Allá está nuestra meta, allá está nuestro tesoro, allá apuntamos. Seamos fieles, seamos vencedores, seamos responsables, sigamos en esta lucha. ¿Contra quién? Contra el pecado, contra la tentación, contra la carnalidad. No entre nosotros, sino contra Satanás. Que podamos adquirir estas armas espirituales que son poderosas en Cristo Jesús, que es la oración y la meditación, lectura de su palabra. Y con ella podemos resistir al diablo. Y cuando le resistamos bíblicamente, espiritualmente, este huirá de vosotros. Dios les bendiga, hermano. Que tengan una linda tarde. Oramos y damos gracias a Dios. Te damos muchas gracias esta mañana, Señor, por esta hermosa palabra que tú nos has enseñado, de esperanza, de fe, de consuelo, de gratitud, pero también una palabra, Señor, llena de desafíos personales, de poder ser responsables, prudentes, obedientes, dedicados, minuciosos en el trabajo en el cual tú nos has encomendado. Que podamos esta mañana, Señor, ser hombres y mujeres llenos de tu Espíritu Santo. Llénanos de tu Espíritu Santo para que tu Espíritu Santo pueda realizar ese poder transformador y radical, decisivo, que podamos decidir como Josué, de yo y mi casa, servirte a ti desde aquí a la eternidad, Señor, siempre.
Yo te pido, Señor, tu bendición, la llenura de tu Espíritu Santo en todos mis hermanos aquí presentes. Que tú les bendigas, que tú nos unas en tu gracia, en tu amor y en tu Espíritu Santo. Oramos, Señor, y rogamos tu bendición por cada uno esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que podamos seguir juntos en este nuevo año, cumpliendo los desafíos que Dios nos ha puesto. Que Dios les bendiga, que tengan una muy linda tarde y un feliz año a todos mis hermanos. Si usted quiere ofrendar y diezmar, pues ahí está en pantalla, pasando los datos, usted puede hacerlo. No se sienta comprometido ni obligado, porque esto no es ni por obligación ni por compromiso, sino que esto es con alegría, con gozo, con gratitud. Porque Dios bendice, dice la Biblia, Dios bendice al dador alegre. Que Dios les bendiga, que tengan una buena tarde, les amo mucho. Nos volvemos a encontrar mañana a las 20 horas, los varones, a seguir estudiando el libro de Segunda de Pedro, está muy bueno, el capítulo 3. El martes nos seguimos reuniendo también a la oración, les invito a orar. Y también el miércoles a seguir estudiando la palabra de Dios, el libro de Santiago. Dios les bendiga, que tengan una muy buena tarde. Adiós, bendiciones.